Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres escuchando este mensaje. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, el tercer tema más importante en la Iglesia después de la salvación y del conflictivo tema del divorcio es el tema del diezmo. Es más que evidente que a nadie le gusta que le roben el dinero. Por otro lado, si viéramos que a alguien le están robando sin darse cuenta, o supiéramos que le pretenden robar, lo mínimo que podemos hacer por justicia es avisar a esa persona para que no sea víctima del robo, y así esa persona tomaría medidas para no ser robada. Este videomensaje pretende precisamente eso, avisar de que en la Iglesia los pastores en su grandísima mayoría, bien por ignorancia descuidada o bien por astucia codiciosa, están robando a la gente su dinero, paradójicamente con el chantaje falso del diezmo y por mala prédica de que la gente está robando a Dios. En la red hay cientos de vídeos, unos a favor y otros en contra de dar el diezmo. Nosotros estamos en contra, por las siguientes razones hermenéuticamente bíblicas. Razones en contra del diezmo. En el Nuevo Testamento, es decir, la ley actual del creyente, no hay absolutamente ni un solo mandato para dar el diezmo, ni uno. El diezmo se menciona solo como mandamiento en el Antiguo Testamento. Los predicadores errados solo usan pasajes del Antiguo Testamento para exigir el diezmo. Dice claramente la Escritura que el diezmo es solo para Israel. Jesús y los apóstoles jamás ordenaron, pidieron ni dieron diezmos. Contrario a lo que se predica, Israel debía dar incluso 4 diezmos, o sea el 40%, no solo el 10%, con lo cual en esto también los errados pastores están fallando. Los diezmos se daban en especies, frutos y animales, nunca en dinero. Los diezmos en el Antiguo Testamento nunca lo daban los pobres, ni las viudas ni los extranjeros, ni siquiera los que tenían oficios. Los diezmos solo debían darlo los que tenían tierras y animales en propiedad. Ni tan siquiera los pescadores, comerciantes u otros oficios debían diezmar. Los pasajes que se toman del diezmo son manipulados y fuera de contexto, sacados solo del Antiguo Testamento y nunca del Nuevo Testamento, que es nuestra nueva ley. Toda persona que da el diezmo como ley está bajo pecado. El Antiguo Testamento fue anulado, ya no está vigente. Sus leyes fueron abrogadas, entre ellas el diezmo. Por lo tanto, el cristiano no tiene que cumplirlo. Era para Israel. El Nuevo Testamento solo habla de ofrendas, solo de dar según se pueda, pero ni siquiera es un mandato, es algo voluntario del corazón. Se da si se tiene y si se puede. Los predicadores que exigen el diezmo están robando a la gente, están equivocados doctrinalmente. El famoso texto de Malaquías capítulo 3 no es para el pueblo, es una exhortación de Dios para los líderes, pero los líderes astutamente se lo aplican al pueblo. Una parte de los diezmos del Antiguo Testamento debían ser para los pobres, pero hoy en día se le exige precisamente a los pobres que diezmen. Toda una injusticia. Si se exige el cumplimiento de la ley del diezmo, también se deberían cumplir los demás mandamientos del Antiguo Testamento, como por ejemplo, la circuncisión de los líderes, las fiestas de la Pascua, los sacrificios, la lapidación, el sábado, los alimentos, etc. La iglesia en el Nuevo Testamento, que empezó en el libro de Hechos, no diezmaban. Es necesario leer con cuidado el contexto de donde se saca el tema del diezmo en el Antiguo Testamento y no leer solo los versículos aislada y manipuladamente. Dios no necesita el dinero. El diezmo es una excusa para sacar dinero. Se chantajea diciendo que si alguien no diezma, está robando, y por lo tanto, se iría a la condenación. Pero precisamente son los falsos predicadores del diezmo los que roban a la iglesia. No es el pueblo el que roba a Dios. El diezmo es una ordenanza de la ley. Nosotros estamos en la época de la gracia. En la gracia no se diezma, se ofrenda. Si la palabra diezmo se toma de forma literal, entonces la forma de darlo, frutos, animales y anualmente, también debería ser literal.
Se critica a la Iglesia Católica porque chantajea y engaña con el purgatorio y el pago de las indulgencias. Pero algunos en la Iglesia cristiana chantajean y roban con el tema del diezmo. Conclusión: el diezmo y las primicias están abolidos. No hay que darlos. Solo ofrendamos voluntariamente y si se puede. El que se somete a la ley caduca del Antiguo Testamento está bajo pecado. Los predicadores modernos del diezmo deberían aprender estas palabras de Pablo. En 2 Corintios 12 dice: «No seré gravoso para vosotros, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros». La palabra de Dios dice a los pedigüeños pastores del dinero: «No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Por avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras engañosas. Sirven, pero a sus propios vientres. Son codiciosos de ganancias deshonestas. Toman la piedad, es decir, lo religioso, como fuente de ganancias. Analicemos ahora un texto clave del Nuevo Testamento que enseña en contra del principio del diezmo, y en cambio muestra claramente que dar es una cosa voluntaria y de ofrendas, nunca del 10%. Veamos 2 Corintios capítulo 8, versos 10 al 15 y 20 al 21. Analicemos el texto bíblico en forma parafraseada. Los pasajes en paréntesis son mis comentarios, y los resaltados en rojo son la frase o palabra clave del apóstol Pablo en cada versículo. Versículo 10. Dice Pablo: «Les doy mi consejo», por lo tanto no es un mandato, sino un consejo, «sobre este asunto». El contexto del asunto es el tema del dinero, una ofrenda. Sigue diciendo: «Desde el año pasado no solo comenzaron a hacer algo al respecto, es decir, ayudar a los hermanos de Judea en sus necesidades, sino hacerlo con entusiasmo. Por lo tanto, si es por entusiasmo, no es por imposición de otros. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, eso elimina automáticamente el 10%. Terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio cuando decidieron hacerlo». Versículo 12. «Porque si alguien de veras quiere dar sí, imponer no. Dios le acepta la ofrenda». Atención a la palabra ofrenda, no dice diezmo. «Que cada uno dé, pero hágalo conforme a sus posibilidades». Segunda vez que lo dice. Dios no pide lo que uno no tiene. ¿Cuántos pastores exigen lo que la gente no tiene? Versículo 13. «No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad». Cuando la gente se le impone que dé lo que no tiene, pasan necesidad. Y algunos pastores viven como reyes, una injusticia que clama al cielo. Versículo 14. Se trata más bien de que haya igualdad. La igualdad social en la iglesia es una utopía, no existe. Los líderes viven como reyes y los pobres pasan necesidad. Por lo tanto, hay injusticia social, igual que hacen los políticos. Los pastores se olvidan de este verso 14. Sigue diciendo el apóstol: «En este momento ustedes tienen lo que a ellos les hace falta. En otra ocasión ellos tendrán lo que les falte a ustedes, y de esa manera siempre habrá igualdad». En pocos casos o ninguno se cumple todo este párrafo en las iglesias, es decir, que se compense al que tiene necesidad para que haya igualdad. Generalmente los pastores viven como reyes y no hay igualdad. Otros lo hacen por ignorar las escrituras. Versículo 15. Como ya lo decía la escritura, en Éxodo capítulo 16, cuando lo del maná: «Ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco». Es decir, el mismo principio de igualdad del Antiguo Testamento se debe aplicar en el Nuevo Testamento, pero los pastores no lo hacen. Es evidente que no hay igualdad entre ellos y el pueblo. Versículo 20. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Los pastores modernos son dignos de crítica por su actuar codicioso e injusto con el dinero. Deberían aprender de la sensibilidad de Pablo. Versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo tenía más sensibilidad y ejemplo que los miles de pastores diezmeros, errados y deshonrados en el día de hoy. El que lea, entienda. Conclusión.
Hay lobos metidos en la iglesia que esquilman el rebaño y engañan a las ovejas. Hechos capítulo 20 dice: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mateo capítulo 6 dice: cuando des algo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Por supuesto, el Nuevo Testamento habla de dar, pero no como una obligación ni una ley retorcida e impositiva con el 10% de lo que uno tiene o gana, sino como un acto y ofrenda de agradecimiento por lo recibido, y no como un impuesto religioso, ni tampoco para sacarle beneficios a Dios por medio de pactos, porque eso es avaricia, interés, materialismo e idolatría del dinero, igual que el mundo. Si uno tiene en su corazón dar y puede, hágalo, pero sin que la mano derecha sepa lo que hace la mano izquierda. Veamos brevemente diferentes 4 diezmos en el Antiguo Testamento. Primero, el diezmo anual del pueblo a todos los levitas. A su vez había un subdiezmo, es decir, el diezmo de los levitas al sumo sacerdote. El segundo diezmo, que también era anual, del pueblo para las fiestas anuales, tipo Pascua, Pentecostés, tabernáculos, etc. Tercer diezmo, era trienal, era del pueblo para los pobres. Cuarto diezmo, era anual, y era del pueblo para el rey. Conclusión, Israel diezmaba todos los años al menos el 30%, es decir, 3 diezmos anuales, no solo el 10%. Aun siendo una falacia pedir el diezmo, los pastores ignorantes estarían pidiendo una cantidad errada, afortunadamente para el pueblo, claro. Cada 3 años diezmaban el 40% porque se añadía el diezmo de los pobres. Como hemos dicho, si la palabra diezmo se toma de forma literal, entonces la forma de darlo, frutos, animales y anualmente, también debería ser literal. Cada 7 años no había que diezmar, porque la tierra debía reposar, por lo tanto no había frutos. El que lea, entienda. El diezmo o primicias se daba solo una vez al año, con las cosechas, no cada semana. Si los pastores exigen dar la ley del diezmo, entonces también deberían cumplir otras leyes del antiguo pacto. El antiguo pacto está abrogado, por lo tanto el diezmo también. Estos son los pasajes en los que nos basamos para demostrar que el Antiguo Testamento está abrogado. El libro de los Hechos, el libro de los Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, pero yo me voy a centrar específicamente en los pasajes del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior, es decir, el Antiguo Testamento, a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 7:12 dice: porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley, es decir, se cambia el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8 dice: porque si aquel primer pacto, es decir, el Antiguo Testamento, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, es decir, el Nuevo Testamento. Hebreos 8 dice: al decir nuevo pacto, Nuevo Testamento, ha dado por viejo el primero, o sea, el Antiguo Testamento. Y lo que se da por viejo y se envejece está desaparecido. Hebreos capítulo 10 dice, hablando del Hijo: quita lo primero, es decir, el Antiguo Testamento, para establecer esto último, es decir, el Nuevo Testamento. No podemos mezclar el Antiguo Pacto con el Nuevo, el vino viejo con el vino nuevo. Mateo 9 dice: no se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres viejos se rompen. Se echa el vino nuevo en odres nuevos, y así lo uno y lo otro se conservan juntamente. El antiguo pacto, con sus leyes, incluido el diezmo, queda totalmente abrogado por el nuevo pacto, excepto en aquello que explícitamente el Nuevo Testamento mantiene vigente del Antiguo Testamento. Dicho en otras palabras, el Nuevo Testamento es el filtro que determina lo que está caducado de lo que sigue vigente del Antiguo Testamento. En este caso, el Nuevo Testamento declara anulado y abrogado el diezmo. Para el que esté viendo este video mensaje y esté siendo esclavo de su pastor y su iglesia, por el tema del diezmo, reciba esta verdad, y la verdad le hará libre. Y hasta aquí, estimado oyente, con el tema del día de hoy. Para preguntas, comentarios o interés del tema, escríbanos. nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad
solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo encuentro.